Me llamo Ángela y tenía 25 años la noche en que mis padres me llevaron a cenar para decirme que era adoptada. Mi madre sonrió al decir que solo me habían mantenido por los beneficios y que ahora ya no les era útil. Mi padre deslizó los papeles sobre el mantel. Ya habían presentado la solicitud para excluirme de todo. No lloré. No dije ni una palabra durante casi un minuto. Pero esto es lo que ninguno de los dos sabía. 6 meses antes de esa cena, había encontrado a mi familia biológica. Y esa noche, los había sentado 3 mesas detrás de la silla de mi madre. Ella simplemente aún no se había dado la vuelta. Lo que sucedió cuando finalmente lo hizo es la razón por la que estoy aquí sentada 6 años después contándoles todo esto. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde contamos historias familiares tranquilas y reales sobre límites, dignidad y el momento en que alguien finalmente dejó de encogerse para encajar en un lugar que nunca le ofrecieron. Si alguna vez has tenido que ganarte tu lugar en la mesa de tu propia familia, esta historia es para ti. Deja un comentario abajo y no olvides suscribirte. El restaurante se llamaba Bantair y nunca me habían llevado allí. Mi madre lo eligió. Esa debería haber sido mi primera pista, porque Diane Ángela no gastaba dinero en mí sin una razón impresa en algún lugar del recibo. Llevaba el cachemir gris que guardaba para funerales y reuniones de la junta directiva. Mi padre, Wesley, había reservado la mesa a su nombre, no al mío, lo cual noté cuando la anfitriona preguntó, y él respondió antes de que yo pudiera. No había pancarta, ni globo atado a mi silla, ni pastel esperándome en alguna cocina trasera con mi nombre escrito en azul. Para una cena de cumpleaños, la mesa estaba extrañamente vacía, y el ambiente entre mis padres tenía la cortesía cautelosa de personas a punto de leer un veredicto. Había pasado 4 años sentada en habitaciones como esta. Reservaba mesas así para clientes, para firmas, para las conversaciones tranquilas que tienen las familias cuando alguien muere y hay que mover el dinero. Sabía la diferencia entre una cena y una declaración. Y esto tenía la temperatura de una declaración. Así que hice lo que siempre hago cuando una habitación se enfría. Observé mi respiración y conté las salidas. Fue entonces cuando me fijé en el pequeño número de latón que estaba sobre la mesa detrás de nosotros y a la izquierda, mesa 9. Lo mantuve en mi mente sin saber muy bien por qué. Como cuando uno se fija en un punto de referencia antes de decidir que tendrá que encontrar el camino de regreso. Dejé mis cosas junto a mi vaso de agua. Una carpeta delgada de manila, simple y sin nada especial. Mi madre la miró y supuso que yo pensaba que era un currículum o tal vez una tarjeta. No tenía ni idea de lo que había puesto dentro. Hay que entender cómo eran los cumpleaños en nuestra casa para entender por qué no me sorprendió. Cuando era pequeña, mi cumpleaños era una vela. No una vela como tradición, como algunas familias hacen con un solo número alto. Una vela presionada en una magdalena del supermercado que mi madre compraba de camino a casa y que nunca se molestaba en refrigerar. La veía sudar en la encimera mientras ella atendía una llamada. Mientras tanto, 3 semanas después, mi primo Brett alquiló un castillo hinchable y contrató un servicio de catering con cocinitas en bandejas de plata porque Brett era hijo de mi tía Arena, y Brett era de sangre. Recuerdo que el año que cumplí 8 años pregunté si yo también podía tener una fiesta. Mi tía estaba bebiendo el vino de mi madre y respondió por ella. Solo podemos hacer una cosa bonita al mes. Cariño, me dijo amablemente. Esa fue la parte que más me enseñó. Qué amables pueden sonar las personas cuando te explican tu tamaño. Así que aprendí matemáticas. Un cupcake cuesta menos que una fiesta. Un niño que pide menos es más barato que un niño que pide lo mismo. Para cuando cumplí 9 años, dejé de pedir pastel porque podía ver que hacía las cuentas más fáciles para todos en la mesa y ser fácil se sentía como la única moneda de cambio que tenía. No me dije a mí misma que era triste. Me dije a mí misma que era eficiente. Esa es la clave de crecer siendo útil. No te das cuenta de que te han puesto precio hasta que alguien lee el número en voz alta. Y al otro lado de aquel mantel blanco de Bantair, a los 25 años, podía sentir a mi madre preparándose para leerlo. Salí de esa casa la semana que cumplí 18 con 2 bolsas de lona y una carta de admisión a un colegio comunitario que yo misma había rellenado. Nadie me llevó. Trabajaba de noche en una farmacia y tomaba clases por la mañana. Luego me transferí a la Universidad Estatal y terminé un programa de formación jurídica paralela mientras trabajaba de camarera los fines de semana. Lo pagué todo. Quiero dejarlo claro, no porque me haga especial,
sino porque es importante para lo que vino después. Nadie me regaló nada. A los 25, era abogada paralela en un bufete de fideicomisos y sucesiones en el centro. Y se me daba bien. Pasaba mis días dentro del patrimonio de otras personas, organizando qué sucede con la vida de una persona cuando ya no puede conservarlo. Redacté las páginas aburridas que lo deciden todo, designaciones de beneficiarios, calendarios de distribución, el lenguaje silencioso que controla quién come y quién no mucho después del funeral. Podía leer un testamento como algunos leen una cara. Y la broma de mi vida, de la que no me reí durante años, fue esta. Podía establecer límites perfectos para un completo desconocido. Podía decirle a una viuda afligida exactamente lo que le correspondía y exactamente lo que no. Pero no podía, por más que lo intentara, pedirle a mi propia familia que me quisiera. La única persona a la que llamaba era a mi abuela. Todos los domingos, a las 4, como un reloj, durante toda la universidad y después, Nana Ruth. Era la única Ángela que contestaba el teléfono como si lo hubiera estado esperando. Y fue algo que Nana me dijo una vez lo que resultó ser el eje sobre el que giró toda la noche. Nana Ruth Ángela era la madre de mi padre y era la única adulta de esa familia que me hizo sentir como una persona y no como un simple número. Tenía opiniones sobre todo y se disculpaba por nada. Cuando tenía 12 años y lloraba en su cocina porque Brett me había dicho que no era una Ángela de verdad, dejó su paño de cocina, me tomó la barbilla entre sus manos y pronunció la frase que llevé conmigo durante los siguientes 13 años. Fuiste elegida, cariño, no recolectada. Luego me preparó un sándwich de queso a la plancha y me dejó quedarme despierta hasta muy tarde. La abuela murió cuando yo tenía 23 años. 2 años antes de esa cena, pronuncié el único elogio fúnebre que la mencionó por quien era, en lugar de por lo que dejó. Y un mes después del funeral, mis padres se mudaron discretamente de su pequeña casa de 2 plantas a la casa más grande de Linden Road, la que había pertenecido a la familia durante mucho tiempo, la que estaba ligada al nombre de la abuela de una manera que yo entendía mejor que ellos. En ese momento no le di mucha importancia. Estaba de luto. Pero hubo algo que la abuela me dijo uno de nuestros últimos domingos, con la voz débil por teléfono, que guardé en mi memoria sin comprenderlo. Me aseguré de que me dijera que nunca tendría que pedirle nada a nadie por mi propia vida. Pensé que lo decía como un estímulo. Una abuela diciéndole a su nieta que fuera fuerte. Pasarían 6 meses antes de esa cena, revisando los registros del condado por una razón completamente diferente, cuando descubrí que lo había dicho literalmente por escrito y notariado. El año antes de cumplir 25, mi familia empezó a guardar silencio a mi alrededor, y no de una forma agradable. Los mensajes que antes llegaban en 1 hora tardaban 3 días. Mi madre dejó de incluirme en la cadena de planificación de las fiestas, y luego se mostró sorprendida cuando aparecí en Acción de Gracias sin un acompañamiento que nadie me había pedido que llevara. Mi tía Arena, mientras tanto, se volvió más ruidosa. Empezó a usar una palabra en el chat familiar que nunca antes se había molestado en usar. Sangre. Como en, este es un fin de semana solo para sangre en el lago. Como en la cabaña para 8 personas si queremos que sea solo sangre este año. ¿Entiendes? Sí, entendí. Entendí perfectamente. Simplemente no tenía los documentos todavía para saber por qué la temperatura había bajado tan repentinamente de golpe en la misma estación. La gente no suele volverse fría de forma programada. Las familias se distancian, claro, pero esto no era una simple casualidad. Esto estaba coordinado. Y la parte analítica de mi cerebro seguía señalándolo. De la misma manera que te das cuenta de que llegan 3 facturas sin relación el mismo martes y te das cuenta de que no tienen nada que ver. Así que cuando mi teléfono se iluminó una noche de marzo con el nombre de mi madre y una voz 3 grados más cálida de lo que había sido en un año, no me sentí halagada. Sentí el pequeño clic frío de una cerradura girando en algún lugar que no podía ver. Cariño, dijo, y solo me llamaba cariño cuando quería algo. Nos gustaría llevarte a celebrar tus 25 años como es debido. Como nunca lo logramos del todo. Y cada instinto que había desarrollado en 4 años de leer las malas noticias de otras personas me decía lo mismo. Esto es demasiado perfecto. Esto es lo que la mayoría de la gente entiende mal de mi madre. Creen que la crueldad es ruidosa. No lo es. La crueldad es la planificación. La crueldad es una mujer que nunca había logrado hacer un pastel de cumpleaños. De repente reserva una mesa en la esquina de Bonta y lo llama celebrarte como es debido.
Cuando Diane se pone generosa, es porque una hoja de cálculo en algún lugar le ha dicho que la generosidad se pagará sola. Lo había visto toda mi vida. Solo que nunca antes había sido el elemento de la lista. Así que dije que sí dulcemente como ella me había enseñado. Y luego colgué el teléfono y me senté en la mesa de mi cocina durante un buen rato haciendo lo que hago. Pensé en las líneas de tiempo. Pensé en la casa en Linen Road. Pensé en la palabra sangre que apareció en el chat grupal justo ahora, justo esta temporada, y en una frase que mi abuela me había dicho antes de morir. Y pensé en la carpeta Manila que ya estaba en mi bolso de trabajo, la que había preparado 6 meses antes por razones que no tenían nada que ver con mi madre y todo que ver con finalmente saber de dónde venía. No volví a llamar a mis padres para hacerles preguntas. No les advertí que había ido al secretario del condado. En cambio, hice algunas llamadas por mi cuenta. Llamadas tranquilas, de esas que haces cuando has decidido que no vas a ser emboscado. Vas a estar preparado. Todavía no te diré a quién llamé. Pero te diré la regla por la que me rijo. La que la abuela nunca dijo en voz alta, pero que me enseñó de todos modos. Cuando mi madre es dulce, alguien en la mesa está a punto de perder algo. Solo me aseguré de que esta vez no fuera yo. La gente supone que una historia como esta tiene que ver con dinero. Y entiendo por qué. Hay un testamento en algún lugar, una casa, una carpeta abierta sobre una mesa. Pero sentada en mi coche en el aparcamiento de Bantair esa noche, con el motor apagado, las manos firmes en el volante, lo que temía perder no tenía valor monetario. Temía perder la última idea de que alguna vez había pertenecido a algún lugar. Porque por muy fría que hubiera sido esa casa, por muy transaccional que fuera cada vela y cada guiso, seguía siendo la única historia de origen que tenía, técnicamente seguían siendo mis padres. Y si cortaban ese hilo esta noche como sospechaba que lo harían, entonces sería exactamente lo que Brett me había llamado a los 12. No una verdadera Ángela, solo una niña que alguien recogió y dejó. Esa era la herida que buscaban, y lo sabían porque era la herida que habían estado presionando en mi vida. Lo que no tuvieron en cuenta fue que la herida ya se había cerrado. 6 meses pueden hacer eso si las personas adecuadas te encuentran. Miré mi reflejo en el espejo de la visera, metí la carpeta bajo el brazo y crucé ese estacionamiento con la particular calma de una mujer que ha leído la última página de un libro que todos los demás creen que aún se está escribiendo. No iba a un desheredar. Iba a una despedida que ya había elegido. Simplemente no lo sabían todavía. Pedimos bebidas antes de que nadie dijera nada cierto. Mi madre elogió la carta de vinos. Mi padre contó una historia sobre estacionamiento que ya había contado en el auto. Y entonces, en algún punto entre el pan y el plato principal que nadie acabaría comiendo, Diane juntó las manos y cambió a la voz. Conozco esa voz. Es la que usó cuando devolvió un regalo de Navidad delante de mí y explicó por qué no había sido práctico. Siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido por ti. Empezó. Wesley asintió medio segundo después de la forma en que había sentido detrás de ella durante 30 años. Te dimos un techo, una educación. Más de lo que algunos niños jamás reciben. La dejé hablar. Apoyé una mano plana sobre la carpeta Manila junto a mi plato, y vi los ojos de mi padre bajar hacia ella y apartarse. La carpeta tenía una etiqueta en la pestaña, mecanografiada, solo el borde superior visible por encima de mis dedos. Podía ver 4 letras si miraba. Y miró. Cubrí el resto con mi pulgar, no para ocultarlo, solo para dejarlo con la duda. Y vi cómo la duda empezaba a hacer efecto en él. Mi madre seguía hablando de sacrificios, de cómo un niño debía comprender el precio de ser criado, y yo pensaba en un pastelito sudando y una vela, y no dije nada. Entonces hizo una pausa, tomó un pequeño sorbo, dejó el vaso con la precisión de una mujer que llega a una diapositiva que ha practicado, y dijo la frase que abrió la puerta a todo. Hay algo, Ángela, que deberían haberte dicho hace mucho tiempo. Eres adoptada, dijo mi madre. Lo dijo como si anunciaras un cambio en una reserva para cenar. Te adoptamos cuando eras un bebé. Nunca fuiste biológicamente nuestra. Quiero que sepas que nunca planeamos ocultártelo para siempre. Observó mi rostro mientras lo decía, y comprendí que estaba esperando el derrumbe. Este era el momento en que había construido toda la velada en torno a la mesa de la esquina, el cachemir y las pausas ensayadas. Todo planeado para aterrizar justo aquí, en el segundo, cuando su hija adoptiva descubriera que había sido una extraña todo este tiempo y se rompiera en pedazos que pudiera recoger y dejar atrás.
Me encantaría decirte que no aterrizó. Aterrizó. Una parte de uno siempre se prepara para que el suelo esté ahí, y a mí me acababan de decir que no había suelo. Pero ya había tenido 6 meses para aprenderlo, y lo único que mi madre reveló esa noche fue lo poco que sabía de mí. Se inclinó casi con delicadeza y pronunció la frase que oiré en salas de espera y cocinas silenciosas el resto de mi vida: solo te mantuvimos por los beneficios. Sonrió al decirlo. Ese fue el detalle que me liberó al final, no la crueldad. Me habían criado con la crueldad, con la sonrisa. Una mujer no sonríe al darte la peor noticia de tu vida a menos que lo haya ensayado suficientes veces como para disfrutar de la coreografía. Y en su sonrisa, finalmente vi su forma completa. No había sido una hija que los decepcionó. Había sido un activo que había terminado de depreciarse. Beneficios es una palabra limpia para un arreglo sucio, y mi padre, para su desgracia, intentó explicarlo como un contable defendiendo una posición fiscal. Hubo pagos de asistencia en los primeros años, dijo Wesley, sin mirarme a los ojos. La adopción vino con un pequeño subsidio mensual cuando eras pequeño, pero eso se acabó hace mucho tiempo, cuando todavía estabas en la escuela primaria. Después hubo consideraciones fiscales. Y estaba tu abuela, por supuesto, aunque no la llamó así. Dijo que Nana tenía ciertas expectativas sobre la familia, que adoptarte les había ayudado a cumplir esas expectativas, y que cumplirlas había resultado ser, en su cuidadosa palabra de contable, valioso durante muchos años. Me quedé muy quieto y dejé que la aritmética de mi infancia se reorganizara en su verdadera ecuación. El único pastelito, la ropa heredada de Brett que venía con las etiquetas de las devoluciones de Renat todavía puestas. La forma en que bajaron la calefacción en mi habitación primero. No habían sido pobres. Se habían estado embolsando la diferencia entre lo que cuesta un niño y lo que genera. Y yo había sido la generadora. Invertimos en ti, dijo Wesley, como si eso lo resolviera todo. Como si un niño fuera una propiedad de alquiler con una curva de depreciación. Y entonces mi madre, impaciente con su contabilidad, pasó a la línea que estaba debajo de todas las demás, la que toda la noche había sido construida para entregar. El subsidio se acabó cuando eras niña, Ángela. ¿Y qué viene después de que termine hoy? Ahora tienes 25 años. Simplemente no hay nada más que mantenerte despierta para nosotros. Lo dijo casi con pesar, como cuando uno anota que un cupón ha caducado. Ahora no eres útil. 2 frases y habían reducido un cuarto de siglo de ser su hija a una línea que había dejado de producir ingresos. Extendí la mano para tomar mi agua. Mi mano no tembló. Noté que no lo hacía, y lo guardé como un pequeño regalo sorprendente. Entonces mi padre hizo lo que había venido a hacer. Metió la mano en la carpeta de cuero que había traído, la que yo suponía que contenía una tarjeta de cumpleaños, y deslizó una fina faja de papeles sobre el mantel hasta que tocó mi plato. Ya hemos presentado la documentación, dijo, para formalizar las cosas. No estarás en el testamento. No serás beneficiario de nada de lo nuestro. Queríamos hacerlo todo en persona y con claridad, para que no hubiera confusiones después. Lo había ensayado a la perfección. Podía oír al abogado que lo había instruido. Y aquí está la parte que nunca he podido hacer entender a mi familia, la parte que cambió el rumbo de la noche para mí sin que yo dijera una palabra. Leí el pie de foto de la primera página en unos 4 segundos. Como había leído miles de ellos, e inmediatamente vi lo que habían hecho. Habían presentado la documentación contra el instrumento equivocado. Habían gastado un buen dinero excluyéndome de una herencia que era casi irrelevante, mientras dejaban intacto el documento que realmente lo decidía todo. No sabían lo que yo sabía. Pensaban que el poder en esta habitación residía en su propia y modesta voluntad. Y por eso apuntaron allí con su pequeño y caro cuchillo. No los corregí. No le dices a la otra parte que han demandado al acusado equivocado. Los dejas terminar. Así que deslicé los papeles 1 centímetro hacia atrás, hacia el centro de la mesa, sin aceptar ni rechazar. Y los dejé seguir creyendo que habían ganado. Al otro lado de la mesa, la voz de mi tía Rená llegó por altavoz desde el bolso de mi madre porque, por supuesto, Rená estaba escuchando porque Rená había sido la artífice de la mitad de esto. La sangre cuida de la sangre, página, dijo. Cálida como un cuchillo en la sopa. Siempre lo has entendido. No lloré. Quiero ser honesta, una parte de mí lo esperaba.
Alguna niña de 12 años que aún vivía en mi pecho se había preparado para esta mesa desde la noche en que Brett le dijo que no era real. Pero mi yo de 25 años simplemente tomó un sorbo lento de agua y dejó el vaso sin hacer ruido. Y vi algo en el rostro de mi madre que jamás había visto antes. Decepción. No conmigo, sino con la actuación. Había escrito esta escena con una chica sollozando como protagonista, y la chica no sollozaba, y eso arruinaba el final. ¿No vas a decir nada?, preguntó, y ahora había un tono cortante. La fragilidad de una mujer cuyo guión se ha descarrilado. Reflexioné sobre la pregunta. Reflexioné sobre todo lo que podría haber dicho, todo el torrente. 25 años acumulados tras una pequeña represa. Y entonces cometió el error. El error que siempre cometen las personas como ella. Llenó el silencio recurriendo a la frase que había funcionado la primera vez, esperando que funcionara de nuevo. Solo te mantuvimos por los beneficios, repitió, más despacio esta vez, apoyándose en cada palabra, intentando sacar sangre que pudiera ver. Pero una frase pierde su fuerza la segunda vez que la oyes de la misma boca. La primera vez había sido una revelación, la segunda, solo una confesión, y no sobre mí. Me lo contó todo sobre ella y nada sobre mi valía. Puse la servilleta en mi regazo, la alisé una vez y dejé que me viera no quebrarme. Detrás de ella, en la mesa 9, vi a una mujer con mi misma barbilla girar la cabeza hacia nuestra mesa y quedarse inmóvil. Para explicar lo que había en mi carpeta, tengo que remontarme 6 meses atrás, a la semana en que llegaron 2 sobres y cambiaron la aritmética de toda mi vida, los primeros que había estado esperando. Después de que Nana muriera, finalmente me registré en el registro estatal de reencuentro por adopción, casi segura de que no saldría nada de ello. 8 semanas después, llegó una carta con una letra que no reconocí, cuidadosa y con trazos curvos, de una mujer que había ensayado lo que quería decir. Era de Susan Hall. Escribió que tenía 19 años cuando me dio en adopción, que no había querido hacerlo, que había pensado en mí cada marzo durante 25 años y que si alguna vez quería conocerla, conduciría cualquier distancia, cualquier día, sin expectativas. Ella lo había firmado, y luego debajo de su nombre, había escrito una línea más, la que leí tantas veces. El papel se ablandó. Nunca dejé de guardarte un asiento. El segundo sobre llegó 3 días después, y no tenía nada que ver con Susan. O eso creía. Nuestro estado solo recientemente había abierto los registros de nacimiento originales a los adoptados adultos, disponibles una vez que cumplías 21 años y se registraban a través del mismo registro de reencuentro, y yo había hecho mi solicitud la semana en que llegó la carta de Susan. Mientras estaba en el sistema del condado esperando el mío, solicité el archivo de la herencia de Nana. Costumbre profesional, como un dentista mira los dientes de extraños. Y ahí estaba en el cronograma de distribución del fideicomiso familiar Ruth Angela, ejecutado 2 años antes de su muerte, administrado no por mis padres, sino por un banco. Las distribuciones para el cuidador a Wesley y Diane Angela, decía, terminarán cuando los beneficiarios cumplan 25 años, momento en el cual el remanente pasará a mi nieta, Angela. No era su patrimonio, sino el de ella, administrado por un fideicomisario intocable, programado para abandonarlos para siempre en la fecha exacta que habían elegido para esa cena. 2 sobres en una semana. Uno me decía de dónde venía. El otro, escrito con la letra notariada de mi abuela, me decía exactamente lo que mis padres estaban a punto de perder y por qué tenían tanta prisa. No llamé a mi madre para gritarle el descubrimiento por teléfono. Esa no era el arma que tenía, ni en la que confío. He visto demasiadas familias perderlo todo por un arrebato satisfactorio que un abogado luego convierte en prueba. Lo que tenía era el proceso, así que lo usé. Me tomé un día libre, llevé los documentos del fideicomiso a una abogada de sucesiones sin ninguna relación con mi familia y le pagué con mis ahorros para confirmar lo que ya sospechaba. Las distribuciones para el cuidador eran legítimas, continuas y estaban por terminar. Mis padres habían estado recibiendo una suma mensual por criarme y vivir en la casa que el fideicomiso financió durante casi 2 décadas. El resto, en mi 25 cumpleaños, me fue entregado según los términos del fideicomiso a través de un fiduciario corporativo, sin que mis padres pudieran presentar, firmar ni destruir nada para impedirlo. Su testamento era irrelevante. Su desheredarme fue una farsa. Mi abogado me preguntó si quería avisarles, adelantarme, suavizar la situación. Dije que no. Dije que quería 3 cosas en una carpeta y nada más.
La carta de representación para que supieran que tenía abogado. El calendario de distribución del fideicomiso para que vieran la fecha por escrito y mi certificado de nacimiento original con el nombre de Susan Hall en la línea de la madre, para que cuando llegara el momento, la mesa entendiera exactamente a qué familia elegía dejar y a cuál elegía conservar. Etiqueté la pestaña, cerré la carpeta, la metí en mi bolso y la llevé durante 6 meses como un motor silencioso que aún no había arrancado. La invitación a la cena solo me decía cuándo girar la llave. Conocí a Susan Hall por primera vez en un restaurante a medio camino entre nuestras ciudades porque no quería que tuviera que conducir demasiado. Y esa pequeña consideración me desestabilizó más que cualquier discurso. Estaba nerviosa. Había traído un álbum de fotos que abría y cerraba sin enseñármelo, como si no estuviera segura de haberse ganado el derecho. Tenía mi barbilla y mi forma de callar cuando sentía demasiado. Durante 6 meses, construimos algo con cuidado, como si reparáramos un puente estando de pie sobre él. Descubrí que tenía un medio hermano llamado Danny, de 20 años, todo codos y preguntas, que me envió memes por mensaje de texto a la semana de conocerme, como si siempre hubiera estado ahí para recibirlos. Descubrí que mi abuela biológica era una mujer pequeña y feroz llamada Pearl, que me miró y dijo, bueno, ahí está. Como si simplemente hubiera llegado tarde, no como si hubiera estado ausente durante 25 años. Nunca me pidieron nada. Esa era la parte que todo mi sistema nervioso no podía comprender. Ni favores, ni dinero, ni ningún papel que desempeñar. Susan me dijo la tercera vez que nos vimos algo que se convertiría en la frase más verdadera de mi vida. Te hemos guardado un asiento, cariño, dijo. Nunca se lo hemos dado a nadie más. Y yo, que podía redactar una cláusula de beneficiario impecable para un desconocido que conocía el lenguaje legal preciso de la pertenencia, estaba sentada en una cabina de vinilo y no sabía qué hacer con mis propias manos, porque por primera vez me habían deseado personas que no obtenían nada a cambio de desearme. Después de 25 años de ser útil, no tenía ni idea de cómo simplemente ser bienvenida. Estaba a punto de tener que aprender rápido. Hay una diferencia entre ser necesaria y ser deseada. Y yo solo había conocido una de ellas. Ser necesaria, lo entendía perfectamente. Ser necesaria es un trabajo. Te presentas, produces, te mantienes tranquila. Mantienes las cuentas simples. Y a cambio, conservas tu asiento un cuarto más. Me habían necesitado toda la vida. Y había confundido esa constancia con amor, de la misma manera que puedes confundir un largo viaje diario con un destino solo porque lo haces todos los días. Lo que Susan, Danny y Pearl me ofrecieron no tenía ningún trabajo asociado, y eso me aterrorizaba más que cualquier cosa que mi madre me hubiera ofrecido. La primera vez que Susan llamó, solo para preguntar cómo me había ido la semana, sin ningún propósito oculto, esperé toda la conversación esperando la trampa. Y cuando no la hubo, tuve que orillarme porque no veía la carretera. Seguí poniéndolos a prueba de maneras pequeñas y poco generosas de las que no me enorgullezco. Cancelaba planes para ver si me castigaban. No lo hicieron. Simplemente dijeron, no te preocupes. La próxima vez. Y lo decían en serio. Me ofrecía a pagar todo para ser útil y ganarme el puesto. Finalmente, Pearl me tomó el rostro entre sus manos como solía hacerlo la abuela y me dijo, no tienes que comprar tu entrada aquí. Ya pagamos. Y lentamente, durante esos 6 meses, un nudo que había cargado desde los 9 años comenzó, no a desaparecer, sino a aflojarse. Empecé a creer, en contra de 25 años de evidencia, que una persona simplemente podía quererme en la habitación. Así que cuando mi madre me llamó para invitarme a celebrar mis 25 años como es debido, ya sabía dónde quería pasar la noche, solo que decidí pasarla en todas partes a la vez. Aquí está a quien llamé. La noche que mi madre reservó Bantair, llamé a Susan y le hice una pregunta que había tenido demasiado miedo de hacerle a nadie en mi vida. ¿Vendrías a mi cena de cumpleaños? Le expliqué todo el asunto. Los padres, las sospechas, la confianza, el discurso que presentía. Le dije que no sabía exactamente qué planeaban decir, pero sabía que no quería escucharlo sola. Y sabía que ya no quería representar el dolor con el que contaban. Susan no dudó ni un segundo. Dijo, ¿a qué hora y dónde? Y deberíamos vestirnos elegantes. Luego dijo algo que me hizo taparme la boca con la mano en mi cocina. Nos sentiríamos honradas, dijo, de verte sin necesidad de ellos.
Así que hice una llamada más, esta vez a Bantair, y reservé una segunda mesa para esa misma noche a mi nombre. Ángela, grupo de 3. Mesa 9, me dijo el anfitrión, cerca del fondo, 3 mesas detrás de la reserva, ya reservada para Ángela, grupo de 3, en la parte delantera. Casi me reí de la geometría de la situación. No tenía ni idea de que iban a llevar a cabo mi desheredar a la vista de la familia que había pasado 25 años guardándome una silla. Les dije a Susan, Pearl y Danny que llegaran un poco después, que pidieran en silencio, que simplemente estuvieran allí y que me dejaran acercarme a ellas cuando estuviera lista. No voy a fingir que no las quería en esa sala. Sí que las quería. Hay una razón por la que la verdad cala más hondo cuando se dice delante de la gente que cuando se envía por correo. Y había presenciado suficientes confrontaciones como para saber que una privada siempre se convierte en la palabra de la otra parte contra la tuya. Así que sí, quería testigos, y no me avergüenzo de ello. Pero Susan, Pearl y Danny nunca fueron solo testigos para mí. Y esa era toda la diferencia entre lo que ellas hacían y lo que hacía mi madre. La carpeta era mi manera de hacerles entender a mis padres que habían perdido. La mesa 9 era donde iba a recordar que había ganado mucho antes de que se sentaran. De vuelta en la mesa principal, en el presente, mi madre decidió que el silencio había durado demasiado y se dispuso a cerrar el trato. Sacó una página más de la carpeta de cuero y la giró hacia mí. Destapó un bolígrafo y lo colocó sobre el papel como un pequeño regalo. Es solo un acuse de recibo, dijo, de que te hemos informado, de que entiendes la situación. Fírmalo y podremos cenar civilizadamente y luego seguir cada uno por su lado. Miré la página y no tuve que leer mucho. El párrafo de liberación comenzaba con la misma fórmula que yo mismo había escrito cientos de veces. El abajo firmante renuncia y libera para siempre cualquier reclamación, interés o expectativa. Y el resto hacía lo que siempre hace ese lenguaje. No era un acuse de recibo. Era una renuncia disfrazada de renuncia. Un documento pulcro diseñado para que yo aceptara públicamente que había sido notificado y que no tenía ninguna reclamación. El tipo de documento que un abogado meticuloso redacta para evitar precisamente la impugnación que yo estaba en posición de presentar. Querían mi firma mientras aún sangraba por la revelación, antes de que pasara el shock y pudiera pensar. Es una jugada clásica. He visto a personas afligidas renunciar a fortunas en la mesa de la cocina porque alguien les deslizó el bolígrafo justo en el momento de mayor dolor. Mi madre contaba con mi herida. No sabía que tenía un fideicomiso asociado. Dejé el bolígrafo donde estaba. Mi padre, frente a mí, no dejaba de mirar mi carpeta de Manila, y vi cómo la preocupación le subía por el cuello como una lenta marea roja. Wesley siempre había sido el que sabía dónde estaba realmente el dinero. Había visto las 4 letras en la pestaña. Ahora estaba haciendo los cálculos, los mismos que yo había hecho 6 meses antes, y pude notar que la respuesta empezaba a asustarlo. ¿Hay algo? Empezó, y luego se detuvo. ¿Hay algo que debamos saber, Ángela? Le sonreí, la primera sonrisa sincera de la noche. Todavía no, dije. Fue entonces cuando mi tía Arena llegó en persona con Brett siguiéndola. Ambos fingían sorpresa como si hubieran estado esperando un mensaje en el bar. Ángela, qué coincidencia, dijo Rená, presionando una mejilla fría contra la mía. Y comprendí al instante que Diane había llamado refuerzos. A mi madre le gustaba tener público para su mejor trabajo, y especialmente le gustaba uno que asintiera y me presionara si me ponía difícil. Rená acercó una silla sin que se lo pidieran. Brett, de 26 años y todavía vestido como si su madre le comprara la ropa, me dirigió una mirada que había recibido desde que éramos niños. La mirada que decía que siempre ibas a terminar en la mesa de los niños. Rená fue directa al grano. Porque la sutileza nunca fue su fuerte. Solo queremos lo mejor para la familia, dijo, poniendo una mano bien cuidada sobre la de mi madre. Y las familias tienen que tomar decisiones difíciles sobre quién realmente forma parte de ellas. Siempre has sido una chica tan práctica, Ángela. Entiendes que la sangre cuida de la sangre. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra, la que había estado reprimiendo en el chat grupal todo el año, finalmente pronunciada en voz alta en la mesa para la que había sido construida. Miré a mi tía, quien había respondido por mi madre el día que cumplí 8 años y le había explicado a una niña por qué no merecía una fiesta, y sentí que la última amenaza de obligación en mí se desvanecía. No eran personas que estaba perdiendo.
Eran personas a las que estaba dejando. Las había cargado durante mucho tiempo, más de lo que merecían, y mis brazos finalmente estaban gloriosamente cansados. Al otro lado de la mesa, mi padre no participaba. Estaba mirando sus manos. Y entonces, mientras Rená estaba a mitad de una frase sobre los deseos de la familia, Wesley se inclinó hacia mí y dijo algo en voz baja, solo para mí. Tu abuela te quería, dijo mi padre muy bajo por encima de la charla de Rená. Se detuvo ahí. Por un momento, vi toda la otra versión de Wesley y Ángela, la que podría haber existido si alguna vez hubiera elegido algo más difícil que algo cómodo. Tenía los ojos llorosos. Había amado a su madre. Sabía que eso era cierto, y en el fondo entendía que la mujer a la que había amado había construido un muro a mi alrededor con su propio dinero precisamente porque no confiaba en que su hijo me protegiera. Debió de ser terrible sentarse a la mesa con eso. Esperé. Esperé de verdad porque existía una versión de aquella noche en la que mi padre decía la siguiente frase, la disculpa, lo siento. Esto está mal. No volveré a hacerlo, y yo lo habría escuchado y me habría importado. Pero miró a mi madre, que lo observaba como un adiestrador observa a un perro que se ha extraviado hacia la carretera. Y lo vi elegir. Se recostó. Tomó su vaso de agua, y la frase casi terminada se le atascó en la garganta, como tantas otras frases casi terminadas habían muerto a lo largo de los años. Fue lo más parecido al amor que alguien en la mesa me ofreció en toda la noche, y duró 4 palabras y un trago. No lo odié por ello. No se puede odiar a un hombre por ser exactamente como siempre supiste que era. Pero finalmente comprendí que la razón por la que habían presentado la documentación con tanta prisa, la razón de toda aquella noche apresurada y cruel, se escondía tras sus ojos llorosos. Sabía del fideicomiso de la abuela. Sabía que la fecha se acercaba. Y había deseado desesperadamente obtener mi firma en una renuncia antes de que yo supiera lo que su madre había hecho por mí. Así que le hice una pregunta, no en voz alta, no como una hija. La hice con el tono que uso en el bufete cuando encuentro un fallo en la documentación de alguien y les doy la dignidad de darse cuenta a ellos mismos. Papá, dije, ¿bajo qué instrumento presentaste la documentación? ¿Tu patrimonio o el fideicomiso de la abuela? La mesa quedó en silencio de una forma nueva. La copa de vino de mi madre se detuvo antes de llevársela a la boca. La mano de René, con sus uñas bien cuidadas, dejó de acariciar. Wesley me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma que apenas reconocía de un país que nunca había visitado, porque en 8 palabras les había dicho 3 cosas que no habían previsto. Que yo sabía que había una diferencia entre las dos. Que sabía cuál importaba. Y que lo sabía desde hacía el tiempo suficiente como para aprenderme el vocabulario de memoria. Mi madre nunca me había oído usar esa voz antes. Ninguno de ellos lo había hecho. Para ellos, yo siempre había sido la callada, la fácil, la chica que tomaba la porción más pequeña para que la mesa se mantuviera agradable. Habían construido toda esta noche sobre la base de que yo aceptaría mi destino, no que lo presenciaría. ¿Qué? Dijo mi madre, y salió más bajo de lo que pretendía. ¿De qué estás hablando? Dejé la pregunta en el aire. He aprendido que lo más poderoso en cualquier habitación es la persona que no necesita apresurarse a dar la respuesta. Giré mi vaso de agua 1/4 de vuelta sobre el mantel, lo alineé con el borde de la carpeta de Manila, y miré a mi padre, que se había puesto muy pálido, que ya lo sabía, y que me suplicaba en silencio con la mirada que no lo abriera. Entonces lo abrí. No hice ningún espectáculo. No hubo floritura, ni documento cerrado de golpe, ni discurso. Simplemente giré la carpeta para que quedara frente a ellos y coloqué las 3 páginas sobre la tela blanca, una al lado de la otra, como si presentara pruebas ante un cliente que necesitara comprender su propia situación. Primero, la carta de representación, con el membrete de la firma y la inconfundible línea que confirmaba que estaba representado por un abogado. Segundo, el calendario de distribución del fideicomiso familiar Ruth Ángela, con el párrafo pertinente ya escrito en blanco y negro para que cualquiera en la mesa lo leyera, y tercero, mi certificado de nacimiento original con el nombre de Susan Hall donde mi madre había asumido que debía estar su propio nombre. No señalé nada. Dejé que el papel hiciera su trabajo. Los ojos de mi madre se dirigieron primero al calendario del fideicomiso, porque, por supuesto, lo hicieron, porque una parte instintiva de ella siempre había sabido dónde estaba el dinero. La observé leerlo. Observé cómo entraban las palabras.
Las distribuciones para el cuidador a Wesley y Diane Ángela terminarán al cumplir el beneficiario 25 años, momento en el que el remanente pasará a mi nieta, Ángela. La vi llegar a la palabra resto y la palabra página, y vi cómo el color desaparecía de su rostro de arriba abajo, como una persiana que se baja. Me miró, luego a Wesley y después de nuevo a la página, como hacen las personas cuando esperan que la segunda lectura diga algo más amable que la primera. No fue así. Nunca lo es. Mamá, dije con suavidad, porque ahora podía permitirme ser suave. Demandaste a la familia equivocada. De la que me excluiste siempre fue la más pequeña. Mi madre es una mujer rápida y eso se lo concedo. Incluso ahora, le tomó unos 10 segundos armar el panorama completo y la vi hacerlo en tiempo real. La casa en Linen Road, financiada por el fideicomiso en el que había asumido que viviría para siempre. Las distribuciones mensuales que silenciosamente habían provisto su cómoda vida y que cesaron por sí solas esta noche. El resto, el dinero real, la parte a la que había estado vinculada durante 2 décadas y que nunca controló, pasando en esta fecha exacta la hija con la que acababa de decir que había terminado. Y la renuncia, su astuta renuncia que estuve a segundos de firmar, que no habría valido absolutamente nada porque liberaba un derecho sobre una herencia que nunca fue donde residía el valor. Había apuntado todas las armas que poseía a un testamento y falló por completo el fideicomiso. La crueldad había sido gratuita. El error había sido costoso. Y aquí es donde aprendí lo último que mi madre tenía que enseñarme, que es que la gente como ella nunca se disculpa en el momento en que la descubren. Cambian de rumbo. Su rostro se transformó, el frío se desvaneció y una terrible calidez la inundó. Y extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Ángela, dijo, y su voz se había vuelto suave, húmeda y maternal de una manera que nunca antes había sido cuando le costaba algo. Seguimos siendo tus padres. Lo que sea que digan esos papeles, eso no cambia lo que somos. Somos familia. La palabra familia salió de la boca que 20 minutos antes había dicho, solo te mantuvimos por los beneficios. Miré su mano, que buscaba la mía, y no la tomé. La misma frase que había sido su arma ahora se veía bajo esta luz. La confesión que me permitió irme. La gente espera que esta sea la parte en la que les hice pagar, donde detallé exactamente cuánto valía el resto, los vi retorcerse, tal vez pedí lo más caro del menú y les dejé la cuenta. Entiendo el deseo de eso. Lo he sentido. Pero quiero decirte la verdad sobre el poder porque me dedico a manejarlo. La posición más fuerte en cualquier sala no es la que tiene la cifra más alta. Es la que no necesita la cifra en absoluto. Tenía una carrera que había construido con mis propias manos. Tenía ahorros que había ganado sirviendo mesas y redactando documentos. No necesitaba el resto de la abuela para ser libre. Y eso, más que cualquier cifra monetaria, era lo que mi madre no podía soportar comprender. Así que cerré la carpeta. Recogí las 3 páginas. Entré sin prisa. Guardé el bolígrafo que me habían traído para mi rendición y lo coloqué cuidadosamente junto a su plato. Había ganado aquello por lo que creían que peleábamos antes de que ninguno de ellos se sentara. Y lo había ganado sabiendo, preparándome, negándome a ser emboscada. Ya no había nada que discutir. Solo quedaba la elección de dónde pasar el resto de mi cumpleaños. Y había tomado esa decisión 6 meses atrás en una cabina de vinilo de un restaurante, cuando una mujer nerviosa con mi barbilla deslizó un álbum de fotos sobre una mesa y no me pidió absolutamente nada. Me dedico a administrar patrimonios. Y te diré lo que le digo a cada cliente que está rodeado de gente que solo aparece cuando hay algo que ganar. Si alguien en tu vida aparece solo cuando le eres útil, ya sabes lo que es. Y ninguna cantidad de historia compartida lo convierte en amor. Escribe la palabra límites abajo si has tenido que aprenderlo por las malas. Y suscríbete porque la parte que viniste a esperar está a punto de suceder. Me puse de pie. Lo hice como tú te levantarías. Desde cualquier mesa. Sin dramas. Solo una mujer empujando su silla hacia atrás y buscando su carpeta. Pero el efecto en la mesa delantera fue inmediato. La mano de mi madre seguía suspendida en el aire donde debería haber estado la mía. Siéntate, dijo, y la suave máscara maternal se desvaneció, y el antiguo control frío volvió a su voz como una fractura. Siéntate, Ángela. ¿A dónde crees que vas? Rená se enderezó. Brett, por una vez, dejó de sonreír con sorna. Mi padre simplemente parecía cansado,
con la mirada de un hombre que ve como lo único bueno que su madre hizo en su vida se aleja para siempre de su alcance. Tomé la carpeta y la sostuve contra mi pecho. Y miré a mi madre, que había pasado 25 años en una cena cara tratando de hacerme entender que no tenía un lugar real en ningún sitio. Y le dije a dónde iba con las palabras más sencillas que conocía. Mi familia biológica está sentada 3 mesas detrás de ti. No lo dije con franqueza. No hacía falta. La frase había sido cierta durante toda la comida. Cierta mientras ella sonreía, ensayaba y se deslizaba. Su renuncia sobre la tela. Cierto todo el tiempo. Ella creía que estaba representando mi renegociación ante una audiencia de extraños. No lo había estado representando ante extraños. Lo había estado representando al alcance de la mano de las personas que me habían estado guardando una silla desde antes de que ella decidiera que había dejado de ser útil. Y vi mis palabras viajar por la mesa y aterrizar. Y vi a mi madre comenzar, muy lentamente, a girar en su asiento. Mi madre giró lentamente. La forma en que giras cuando una parte de ti ya sabe y está rogando al resto de ti que esté equivocado. Los hombros de Cachemir giraron, su barbilla se enroscó, y allí en la mesa 9, 3 mesas más atrás, bajo la cálida luz tenue, estaban Susan, Pearl y Dani, que habían estado allí todo el tiempo, que habían pedido en voz baja y casi no habían comido, que habían visto a mi madre pronunciar las peores frases de mi vida. Y habían mantenido sus asientos y su compostura porque les había pedido que me dejaran acercarme a ellas. Susan se encontró primero con los ojos de mi madre. No la fulminó con la mirada. No se regodeó. Simplemente miró a la mujer que había criado a su hija con una vela y una calculadora. Luego me miró y su rostro se abrió como una ventana en primavera. Pearl, pequeña y feroz, ya tenía su servilleta doblada junto al plato, lista. Dani había dejado de fingir que miraba su teléfono. La mirada de mi madre pasó de la barbilla de Susan a la mía y viceversa, haciendo cálculos de parecido. Y vi el momento exacto en que comprendió que la familia que me acababa de decir que no tenía estaba sentada a 4 metros detrás de ella, en sillas de verdad, en una mesa de verdad. La había visto hacer lo único que jamás podría retractarse frente a testigos que ni siquiera sabía que tenía. Se volvió hacia mí, abrió la boca y no salió nada. Por primera vez en mi vida, mi madre no tenía un guión. Y en el silencio donde debería haber estado su siguiente frase cruel, una silla se arrastró hacia atrás en la mesa 9. Se pusieron de pie, los 3, no para armar un escándalo, no para enfrentarse a nadie, solo para estar de pie cuando yo cruzara la sala hacia ellos como uno se pone de pie para alguien que llega a una puerta de embarque después de un largo vuelo. Pearl se puso de pie primero porque Pearl siempre es la primera, luego Susan y luego Dani, golpeándose la rodilla con la pata de la mesa con las prisas. No le dijeron ni una palabra a mis padres. No hacía falta. Su postura lo decía todo. El restaurante se había quedado en silencio a nuestro alrededor. El silencio particular de los extraños que pueden sentir que algo real está sucediendo y han dejado de fingir que no miran. Un camarero se quedó inmóvil con una bandeja. Y pasé junto a mi madre, que seguía medio girada en su silla. Pasé junto a Arená, a quien finalmente se le había acabado la palabra sangre. Pasé junto a mi padre, que alzó la vista hacia mí al pasar, y luego la bajó de nuevo, eligiendo la comodidad por última vez. 15 pies, 3 mesas, 25 años. Cuando las leí, Pearl me tomó la cara entre sus manos, como solía hacerlo la abuela, y Susan sacó la silla vacía junto a la suya, la cuarta silla, la que le habían pedido al anfitrión que pusiera, aunque su reserva era para 3. Y dijo las palabras que había escrito debajo de su nombre en esa primera carta, las palabras que se habían suavizado al leerlas. Te guardamos un asiento, dijo. Siempre lo hacíamos. Y me senté en él, en el asiento que había estado esperando toda mi vida en la mesa que me había deseado antes de saber si alguna vez vendría. Fue entonces cuando mi madre perdió lo único que nunca había perdido delante de la gente. Su compostura. Oí su silla raspar, la oí levantarse, oí la calma de la mesa principal que había mantenido toda la noche resquebrajarse por la mitad. Después de todo lo que pagamos, dijo, y ya no era un silencio. Se extendió por el comedor, agudo y creciente. Después de todo lo que hicimos por ti, las escuelas, el techo, los años, nos haces esto en público, humillas a tu familia por dinero. Ahora todos volteaban a mirarme. Un hombre en la barra dejó su bebida. Rená tiraba de la manga de mi madre, siseando. Diane, siéntate.
La gente nos está mirando. Pero mi madre, por primera vez en su vida, estaba fuera del alcance de su propio manipulador, porque el guión se había esfumado. Y lo único que le quedaba era la verdad, que salía a borbotones. Te lo dimos todo, dijo a una sala llena de extraños. Y me di cuenta de que dijo, te dimos. No, te amamos. Incluso ahora, incluso acorralada, la palabra amor no salía porque nunca había estado en su vocabulario. Me quedé sentada en mi asiento en la mesa 9. No me levanté para seguirle el ritmo. No alcé la voz para responderle. La mano de Susan había encontrado la mía bajo la mesa, y simplemente la sostuve y dejé que mi madre gritara, porque su voz estaba haciendo el trabajo por mí. Todos en ese restaurante observaban a una joven tranquila sentada en silencio con gente que claramente la adoraba y a una mujer mayor furiosa gritando sobre todo lo que había pagado. Y no hay un ser humano vivo que oiga a un padre gritar por dinero y piense, ahí está la verdadera familia. Mi padre nunca se levantó. Simplemente se cubrió el rostro con las manos. La dejé sin palabras como una tormenta sin lluvia. Y cuando volvió el silencio, hice una última cosa antes de dedicarle el resto de mi atención a mi verdadera familia. Me levanté, caminé las 3 mesas de vuelta al frente y coloqué una sola página sobre el mantel blanco frente a ella, el calendario de distribución del fideicomiso. La dejé boca arriba. Ya no la necesitaba. Mi abogado tenía los originales, y quería que mi madre tuviera algo que leer en la noche más larga de su vida. Puedes quedarte con esta, dije. Querrás entender que terminó hoy y que no. Ella se quedó mirando la página. Wesley intentó cogerla y luego no lo hizo. Y los miré a los dos. Mi madre, que me había valorado como una vela, y mi padre, que había amado demasiado a su propia madre como para honrar lo que ella le había pedido, y dije la única frase que había preparado de antemano, la que había escrito en mi cabeza en el estacionamiento, y que decidí que solo usaría si me la ganaba. Me mantuvieron por los beneficios, dije. Me guardaron un asiento. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a la mesa 9, y no volví a mirar hacia atrás. Ni una sola vez. Ni cuando Rená me llamó por mi nombre. Ni cuando mi madre dijo algo que no pude oír y que no quería oír. Me senté de nuevo junto a Susan. Pearl me había pedido una rebanada de pastel de chocolate mientras yo no estaba, y Dani había puesto la pequeña vela del restaurante, una sola vela encendida. Y por un segundo, la simetría de eso se me atascó en la garganta. Entonces Susan se inclinó y dijo, apágala, cariño. Pide el deseo. Y me di cuenta de que no tenía uno. Ya lo tenía. El fideicomiso hizo exactamente lo que mi abuela lo creó para hacer. En mi 25 cumpleaños, las distribuciones de la herencia a Wesley y Diane Angela terminaron en la fecha y bajo los términos que Nana había notariado 2 años antes de morir. El resto me pasó a través del fideicomisario del banco, sin verse afectado por el testamento que mis padres habían gastado mucho dinero en revisar, porque no se puede desheredar a alguien de un fideicomiso que no se controla. Su renuncia, sin firmar, valía lo que siempre había valido. En menos de un año, mis padres vendieron la casa de Lynn en Road porque, sin las distribuciones, no podían mantenerla y se mudaron a una más pequeña. Y me han dicho que Rená se enfureció al saber que, después de todo, nada del dinero de Nana iría a parar a Brett. La historia de aquella cena se extendió como suelen hacerlo estas historias dentro de la familia y luego trasciende sus límites. Y la versión en la que Diane Angela es la madre devota agraviada por una hija adoptiva ingrata nunca terminó de cuajar porque demasiados extraños en Bontair habían visto a una mujer gritar por todo lo que había pagado mientras una niña tranquila daba la mano a la familia al otro lado de la sala. No denuncié a nadie. No publiqué nada. Simplemente dejé de responder y dejé que el silencio fuera el límite, el único que se mantiene. Mi padre me envió un mensaje de texto unas semanas después. 3 palabras. Lo siento. Sin firma, sin seguimiento. Cuando no respondí, nunca respondí. Más tarde supe que cuando Rená intentó movilizar a la familia para impugnar el fideicomiso de la abuela, fue Wesley quien, discretamente, lo detuvo, diciéndoles que su madre tenía todo el derecho a dejar su dinero donde quisiera, que era suyo, que el asunto estaba zanjado. Tenía razón. También, como siempre, llegó un año tarde, y se lo dijo a la persona equivocada, cuando no le costó nada y no cambió nada. Ese era mi padre en esencia. Un hombre que sabía lo que era correcto, incluso lo sentía, y que solo se atrevía a hacerlo cuando ya no le exigía nada. No necesitaba la disculpa, pero me alegré.
de una manera sencilla y sincera, de que por fin hubiera dicho la verdad en voz alta. En cuanto al resto, pasé mi primer cumpleaños de verdad comiendo pastel de chocolate en la mesa 9 con gente que no ganaba nada por quererme. Y desde entonces he pasado todos mis cumpleaños con ellos. Susan y yo hablamos todos los domingos a las 4, la hora que solía reservar para la abuela. Pearl me enseñó a preparar su sándwich de queso a la plancha. Danny sigue enviando memes. Y en algún lugar de un cajón de la cocina de mi nueva familia, hay un álbum de fotos que ya no se cierra porque por fin tiene suficientes páginas. Ser útil era todo lo que mis padres siempre quisieron de mí. Y ser querida era lo único que nunca había tenido. Y me llevó 25 años y una cena terrible aprender que cualquiera que solo te mantiene por los beneficios ya te ha dicho con toda claridad que nunca fue tu familia. Esa es mi historia. Una vela durante 24 años. Y en el 25, toda una mesa las encendió sin que se lo pidieran. Si alguien en tu vida solo te valora cuando eres útil, tómate esto como una señal para dejar de intentar conseguir un lugar que ya mereces. No tienes que ganarte el cariño de quienes te quieren. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.